Bueno amigos, bienvenidos de nuevo. Vamos hoy a trabajar un poquito sobre ejercicio de conexiones de condensadores en paralelo. En otro videito ustedes pueden observar cómo hacer para resolver circuitos de condensadores conectados en serie. Empecemos. Bien, en el circuito en el video sobre condensadores en serie, explicábamos también esta pequeña tablita y hacíamos la comparación de cómo se comporta el voltaje, la intensidad y aquí la capacitancia, aquí la resistencia en los circuitos en serie. Pero también vamos a hacerlo aquí, vamos a explicar aquí cómo se comportan eh, estas magnitudes en los circuitos en paralelo. Bien, resulta que un circuito en paralelo, el voltaje total que yo le aplico a un circuito en paralelo es igual al voltaje que yo pueda medir en los extremos de cada uno de los aparatos activos que yo coloque en ese circuito. En el condensador, de igual forma, cuando yo voy a medir el voltaje total que yo le aplique a un condensador en paralelo, en conexión paralelo, será igual al que voy a medir en los extremos de cada uno de esos condensadores de ese circuito. En la carga, en un condensador, la carga total de un circuito en paralelo, en condensadores, será igual a la sumatoria de la carga del condensador 1 más la carga del condensador 2 más la carga del condensador 3. En paralelo, la resistencia, si yo quiero medir la intensidad eléctrica de un grupo en paralelo con resistencia, yo necesito tener en cuenta que la intensidad 1 del circuito será igual a más la intensidad 2, perdón, más la intensidad 3, será igual a lo que yo, sumado estas tres partecitas, me representará el valor total de la intensidad que estoy midiendo. En las resistencias en paralelo se presenta una parte, esta ecuación que nosotros debemos manejar. Es decir, que para calcular la resistencia total es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Esto resultaría lo mismo decir que es lo mismo que decir que es 1 sobre la R total, ¿sí? Sobre la R total sería igual también a decir que es 1 sobre R1 más, cogemos la otra, 1 sobre R2, ¿sí? Más 1 sobre R3. O sea que lo que les estoy diciendo es que la resistencia, perdón, que la fórmula que estoy aplicando acá, tiene los mismos resultados de aplicar que 1 sobre R total es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Esto en resistencia. Pero para los condensadores, cuando yo tengo condensadores en paralelo, lo que sencillamente hago es aplicar la suma de los valores de cada uno de esos condensadores. Entonces, para yo hallar la capacidad total equivalente, será igual a C1, el valor de C1 más el valor de C2 más el valor de C3. Vamos a mirar un ejercicio para que entendamos esto. Tenemos acá un ejercicio donde nos dice que debemos calcular la intensidad total, la capacitancia total, la carga total, que debemos calcular las cargas de C1, cargas de C2, cargas de C3, ¿sí? Y nos pide también, o mejor, en este circuito que está aquí, entonces tenemos, ¿por qué se dice que está en paralelo? Porque este condensador 1, este condensador 2 y este condensador 3 están sometidos a la misma diferencia de potencial que habría entre este punto, llamémoslo punto A, y este punto, llamémoslo B. Es decir, los 9 voltios que estoy aplicándole aquí en estos dos puntos, entre A y B, son los mismos 9 voltios que va a recibir el condensador 2
son los mismos 9 voltios que va a recibir el condensador 3. ¿Por qué? Porque los tres están conectados en paralelo. Ahora, la corriente total o la carga total que yo puedo hallar en este grupo de condensadores conectados en paralelo será la suma de esta que viene por acá, más esta que viene por acá, más esta otra que viene por acá, que es la que se está representando aquí en la parte inferior con estas flechitas azules que tenemos aquí. Muy bien, vamos a empezar a ver la solución de esto, ¿cómo sería? Para yo hallar la capacitancia total, según lo que nos dice aquí la formulita, entonces sencillamente lo que debemos hacer es mirar, es sumar los valores de cada una de estas resistencias. Como los tres valores están en la misma unidad, es decir, están en microfaradios, pues yo sencillamente lo que hago es sumar los valores de 3 micros, 6 micros y 9 micros, y eso me daría un valor de 18 microfaradios. Pero, recuerden, si estuvieran ustedes midiendo unidades de longitud, ustedes no pueden sumar un metro con un decímetro y con un centímetro. Tienen que convertir el decímetro o el centímetro o el metro a alguna de las tres unidades. Llevar decímetros a metros, centímetros a metros para poderlo sumar. De igual forma, aquí, como las tres unidades sí son las mismas, entonces las puedo sumar todas entre sí automáticamente. Ahora bien, ¿qué pasa entonces? En este condensador, lo que hacemos ahora es que este circuito, mediante esta fórmula, esta ecuación que acabamos de hacer, todo este circuito que estaba aquí, ahora se nos convierte solamente en este de acá como un circuito equivalente. Es decir, tenemos la misma batería, ¿sí? Pero en vez de los tres condensadores, colocamos uno solo que va a ser el condensador total, y ese condensador total va a tener un valor de 18 microfaradios, como está aquí, y este condensador total va a reemplazar los tres que están colocados aquí en paralelo. Bien, entonces miremos, tal vez sea más sencillo resolver en paralelo condensadores. Pero bueno, igual cuando vamos a calcular la carga nos colocamos con el triangulito que habíamos dicho anteriormente, y este triángulo pues sencillamente, si yo quiero calcular la carga sería Q sería igual a la capacidad total por el voltaje total. En este caso, este sería la capacidad total y aquí estaría el voltaje total, ¿sí? Y nos daría entonces, la capacidad fueron 18 microfaradios, que fue lo que nos dio acá, perdón, en la fórmula, ¿sí? Y lo multiplicamos por el voltaje que es 9, eso me daría 162 microculombios. Microculombios, recuerden. ¿Por qué microculombios? Porque estoy hablando aquí con microfaradios, ¿sí? Recuerden que estas unidades tienen que estar la C, la Q en columbios, la C en faradios, ¿sí? Y la V en voltios, para que esta me den columbios. Si no, me tendría que dar en unidades muchísimo más bajas que esa. En este caso, la estamos manejando con unidades de microculombios. El cálculo de las cargas de cada condensador. Entonces, como sabemos que el voltaje que está aplicado en cada condensador es el mismo voltaje que está dado acá, sencillamente lo que hacemos es decir, la capacidad de cada condensador sería el valor del condensador multiplicado por el voltaje. ¿El valor de cuál condensador? De C1. Entonces tendríamos 9 voltios por el valor de C1, que son 9, eso me daría 27 microfaradios. Ahora, cogemos para C2 la misma operación, entonces sería 9 voltios multiplicado por 6 y me daría 54 microfaradios. Y en el caso de QC3 o de la carga del condensador 3, tendríamos entonces que sería V voltios por la capacidad 3, y eso me daría que 9 por 9 me daría 81 microfaradios.
En la suma de estos, la suma de estos valores, ¿sí? Tendría que darme o tiene que darme un valor equivalente al que acabé de calcular como la I total. Es decir, la suma de QC1 más QC2 más QC3 me tiene que dar el valor de la Q total, como lo indica aquí en esta partecita. Q total será igual a QC1 más QC2 más QC3. ¿Ok? Entonces, espero pues les haya gustado esta explicación. No se te olvide darle un like ahí en el videito. Y nos faltaría un tema de circuitos mixtos. ¿Cómo hacemos para solucionar circuitos mixtos? Los invito entonces para que observen ese videito sobre la solución de circuitos de conexión de condensadores, pero circuitos mixtos. Bye bye, nos hablamos.